Antes de entrar de qué pasó con en el 20 de enero cuando se firmaron todas las órdenes ejecutivas, vamos a hablar de qué es una orden ejecutiva, para que todo el mundo entienda, porque yo creo que esto es fundamental, ¿no? En este país existe lo que se llaman los balances de poderes. Entonces, este país tiene tres ramas. Hay la rama ejecutiva, que es el presidente, ¿ok? Y esa palabrita ejecutiva, él ejecuta las leyes, ¿ok? Pero él no escribe las leyes. La rama que escribe las leyes es la rama legislativa, ¿ok? Que es el Congreso. Entonces el Congreso pasa leyes, el presidente las firma a la ley y él ejecuta la ley, ¿ok? Y después la tercera rama es la rama de las cortes, ¿ok? Y las cortes son las que deciden que las leyes que se pasaron o las leyes que se están ejecutando, que son leyes que no violan la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ese es el balance. Pero la Corte no ejecuta y la Corte no escribe leyes. Entonces, es un balance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley de inmigración que existe hoy en día, ¿ok? Que nosotros todos estamos viviendo, se escribió hace muchísimos años atrás, en los años 60, ¿ok? Esa ley general no ha cambiado. Y eso crea un problema, ¿ok? Porque ¿cuánto ha cambiado el mundo en 60 años? Y la verdad es que desde entonces ha habido muy pocas leyes pasadas por el Congreso. Entonces lo que pasa es que cuando viene un presidente nuevo, él dice, estas son las leyes, pero la voy a ejecutar de esta manera, ¿ok? Entonces no es que ha habido un gran cambio de ley, es simplemente cómo el ejecutivo, el presidente, va a enforzar a esas leyes, ¿ok? Y la realidad es que está enforzándolo más al pie de la letra, ¿ok? Principalmente lo que ha cambiado es lo que se llama la discreción procesal o la discreción de la fiscalía, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Yo era fiscal, ya les mencioné, me entran miles de casos, ¿ok? Miles. Y los fiscales de inmigración y los oficiales de inmigración son iguales. Entonces, la discreción fiscal es que miro casos y digo, ¿cuál es el? No tengo, solamente existen 24 horas en un día. ¿En cuál caso me enfoco? ¿Me enfoco en este caso o en este caso? ¿Ok? Entonces, la previa administración decía, estos casos tienen prioridad. Personas que tienen historial criminal, que han sido deportados antes, etcétera, etcétera. Entonces, otras personas que a lo mejor tienen un arreglo inmigratorio, no va a ser prioridad. No quiere decir que esas personas no están aquí indocumentadas o no pueden ser deportadas, pero voy a poner en prioridad estos casos, ¿ok? Eso el 20 de enero se acabó, ¿ok? Ahora todos los casos son prioridades. Antes había un proceso donde uno podía presentar un caso al fiscal o al oficial, al policía de inmigración, decir, hey, no hagas este caso prioridad, porque hay una solución, han estado aquí muchos años, etcétera, tiene hijos, etcétera. Ahora ya no va a existir eso. Es una diferencia de cómo se va a ejecutar las leyes inmigratorias, ¿ok? Eso es número uno, porque eso determina, o sea, esa interacción con el fiscal y la policía de inmigración, ¿ok? También otras cosas muy importantes que la podemos charlar es lo que ha sucedido de las personas que entraron en los últimos 2 años, ¿ok? Se creó en la previa administración un sistema donde si tú estabas afuera usando un app que se desarrolló que se llama CBP One, podías pedir una cita o pedir lo que se llama un documento de entrada, conocido como un parol, para poder venir a los Estados Unidos para aplicar para asilo, ¿ok? Y mucha gente usó ese app y vino a este país bajo ese proceso, hicieron una cita, le dieron ese documento de entrada, un parol, y entraron a los Estados Unidos. Y han pedido asilo, o a lo mejor han pedido algún otro beneficio como TPS o algún otro beneficio, ¿ok? Algunas de esas personas tienen fechas de corte, otras personas no. Entonces, una de las órdenes ejecutivas ha dicho que esas personas que entraron en los últimos 2 años, ese proceso no era un proceso pasado por el Congreso, entonces lo han declarado en violación de las leyes y por lo tanto es posible en caso por caso que esa entrada sea revocada, o sea que ese parol sea revocado y que van a
darle una orden de deportación inmediata y ser, o sea, expuesto a una deportación inmediata. Entonces, esas personas que han entrado en los últimos 2 años están bajo bastante riesgo de lo que ellos pensaban que hicieron legalmente se les va a ser quitado. ¿Okay? Entonces, lo más importante es ponerse en contacto con un abogado de inmigración con experiencia para determinar qué va a ser la estrategia y no esperar que algo horrible pase, ¿okay? Pero comenzar a hacer un plan de acción y si se puede hacer algo ahora, que se haga, para que si ese día pase, ya uno puede alegar con el juez. Porque acuérdese de las ramas, ¿no? Entonces, ¿quién es el oficial? El oficial es parte del ejecutivo. Pero lo que balancea todo eso es las cortes, ¿ok? Entonces, si podemos hacer alegatos a las cortes, ahí entonces tenemos una orden de un juez que podemos ayudarlos. Entonces, por supuesto, estas cosas, el estrés va a venir. Pero una cosa del estrés. Si yo pienso en un día que quién sabe quién va a venir, cuándo va a venir, right? De la cosa más horrible que me puede pasar, pero no hago nada hoy, el estrés se queda. ¿Alguien ha manejado en la oscuridad? ¿Okay? Las luces, right? Digamos que yo esté manejando de aquí a Virginia, que antes lo manejaba bastante, ¿okay? ¿Las luces de mi carro me alumbran hasta Virginia? Por supuesto que no. La luz que me da el carro y las mismas luces de la carretera solamente me alumbran, ¿qué? 500 pies, digamos, ¿no? A lo mejor, yo no sé, a lo mejor menos. Pero es suficiente para que yo siga manejando. Y aunque no puedo ver las 1000 millas hasta Virginia, yo llego a Virginia. Entonces, cuando uno se informa y se educa, ¿okay? Es nomás para hacer el próximo paso. Y tú vas a llegar donde tú quieres llegar. Gracias por mirar nuestro video. Nos está mirando en YouTube, entonces por favor hágale like al video. Pero mejor suscríbase a nuestro canal para recibir la última noticia de inmigración. Una vez más, Pablo Hurtado, abogado de inmigración.